De acuerdo. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a TAP, ¿no? A Max. Muchas gracias por tomarme y considerar que puedo transmitir algo. Eh, Siempre en los términos más formales, ¿no? Una presentación creo que dice menos, ¿no? Que lo que aparentemente la misma presentación implica, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? ¿No? Por todas estas experiencias curriculares que suelen hacer. Personalmente estoy como tengo una posición muy marcada frente a ello. Bueno, la, la, la charla de hoy radica en cierto interés que tengo desde hace algún tiempo del diálogo que se establece entre el psicoanálisis y la filosofía. Tal vez una de las discursividades más apasionantes que hay en la misma historia, la historia de la humanidad, pues es propiamente la filosofía. Y algo igual de apasionante, obviamente, es el psicoanálisis. Habría que plantearlos, me parece, de primera instancia en términos de discurso. Es decir, el hecho de decir que la filosofía es un discurso que intenta dar cuenta del hombre nos va a especificar el camino y el trazo que sigue, ¿no? Y hablar del psicoanálisis, intentarlo pensar como en términos de discursividad, también implica cierto camino, ¿no? Entonces, bajo esa rúbrica es que pensé el hecho de decir que psicoanálisis y filosofía, ¿no? Si nosotros acudimos a la lógica, ¿no? Pude haber dicho psicoanálisis o filosofía, pero indudablemente la articulación entre una o una I marca una conjunción o una disyunción. No es particularmente mi interés hacer una distinción, ¿no? Una distinción en términos radicales, sino más bien mostrar que una posibilidad de lectura en la lógica puede implicar al discurso psicoanalítico. Y sigo hablando entonces en términos de discurso, ¿no? A lo largo de la humanidad, pude haber pensado en tratar de especificar el camino. ¿A qué me refiero? Al hecho de decir y tomar a un solo pensador y cómo ese pensador fue cotejado por la filosofía. Pude indudablemente partir de Platón, pude partir de no sé, el mismo Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Schelling, Fichte, Kierkegaard, ¿no? Marx, indudablemente, cualquier filósofo. Sin embargo, ¿por qué no me pareció, al menos en esta intervención, hacerlo de ese modo? Porque intentaba pensar varios puntos que nos convocan el día de hoy. A la luz de lo que está sucediendo, quiero hacer esta mención en particular porque es una posición política al respecto, de lo que está sucediendo en Colombia, de lo que ha sucedido en Brasil, en Argentina, en México, las manifestaciones que vieron en Japón, en España, en Francia, que previo al virus, previo al coronavirus, el mundo estaba prácticamente en revolución. Había cierta manifestación de que las mismas personas estaban inconformes frente a lo que se les estaba ofreciendo. Y en ese esbozo aparecieron muchísimos pensadores contemporáneos. Es increíble a estas alturas que haya personas que digan que la filosofía está muerta, ¿no? El psicoanálisis es de hace cuánto, no sé cuánto tiempo, no sé en qué mundo vivan, pero filosofía actual hay muchísima, ¿no? Solo por pensar el nombre de Zizek, pensar el nombre de Badiou, pensar el nombre de Alenka Supansit, o sea, hay muchísimo que se está produciendo. Y en materia de psicoanálisis, pues el asunto no es menos, ¿no? Está totalmente involucrado en lo que podríamos llamar la contemporaneidad. No es lo mismo decir que un discurso es un discurso vigente, actual, a marcarlo en los términos contemporáneos. Las diferencias radican en cómo la práctica se especifica a partir de la temporalidad en la que se usa. Y ese tal vez es uno de los puntos a problematizar, ¿no? Justo por ello no pensé en especificar, ¿no? A partir de un pensador. Obviamente voy a hacer ciertas menciones, pero esas están en función de intentar darle legalidad al último planteamiento, que va a ser en torno a algo que se llama antifilosofía. Antifilosofía no pensada en los términos antitéticos, como de antitesis, sino pensada en términos geométricos y gráficos, en matemáticas. A partir de eso, entonces, creo que la presentación puede dividirse en tres puntos, ¿no? La primera, la posición de Freud ante la filosofía.
La segunda podría estar encaminado a cómo esa posición en el tercer momento marcó cierta escisión y a partir de ello podríamos nombrar lo que se llama la modernidad. O también como a consecuencia de ello deviene lo que podríamos nombrar los maestros de la sospecha. Y por último, pensar cuál es la originalidad, cuál es el planteamiento del psicoanálisis a partir de la lectura que hace Lacan ante y frente a la filosofía, ¿no? Entonces, digamos que ese es el camino que puedo o pienso seguir. Para ello, voy a tratar de partir de como definiciones muy elementales para que tengamos diferencias conceptuales que puedan regir este trabajo. La filosofía suele ser definida como amor a la sabiduría, pero también el filos implica cierto estatuto o de relación con la verdad. Hoy, para los fines que nos están mostrando a partir de todo lo que se ha producido en materia filosófica, podría nombrarla o citarla como un discurso acerca del hombre. Así, es un discurso que intenta dar cuenta del hombre. Es muy general la definición. Sin embargo, permite pensar algo, el estatuto que aparece en este, el de hombre. Porque esta concepción de hombre va a ser trastocada en el devenir histórico. Eso que llamamos hombre va a pasar en un momento a llamarse persona, va a pasar en otro momento a llamarse individuo, va a pasar otro momento a llamarse ser humano y por último, una de las condiciones más novedosas, a llamarse yo. Aquella autorreferencialidad, aquella autorrepresentación que se intenta asignar por medio de diferentes discursos, suponiendo que el yo sería la parte más establecida de una persona. Habría que pensarlo entonces y habría que cuestionarlo también. Entonces, eso sería como la filosofía. ¿Y qué sería el psicoanálisis? Para partir de ello. El psicoanálisis podríamos pensarlo como un discurso crítico del sujeto. No utilicé la categoría hombre, no utilicé la categoría humano, individuo, utilicé la categoría sujeto. ¿Por qué? Porque me parece que al ser un discurso crítico va a poner en escena todas las hipótesis que puedan contradecir o que puedan problematizar lo ya dicho por la filosofía. Entonces habrá que partir de un primer momento, de la relación del inventor del psicoanálisis, Freud, con la filosofía. Y tal vez el primer momento habría que situarlo en los estudios de Freud con Brentano. Los estudios de Freud con Brentano estuvieron dirigidos a la lógica de Aristóteles, que no es un tema menor. Si nosotros pensamos la lógica de Aristóteles por fuera de cualquier discursividad, nos vamos a dar cuenta que es esa lógica la que ha sostenido todo el pensamiento occidental. El principio de la identidad, el principio de la no contradicción y el principio del tercero excluido son principios lógicos que han determinado las formas de existencia desde Aristóteles hasta nuestros días. Es interesantísimo eso. No se suele cuestionar que estamos situados en un paradigma que suele ser llamado tolemaico, aristotélico, medieval. No por el hecho de que lo medieval opere como una condición negativa o peyorativa, sino que las formas de organización social suelen manifestarse muy similares a las de la época medieval. Nos consideramos muy modernos, pero ahorita vamos a cuestionar el tema de la modernidad. Entonces, este primer esbozo de Freud, que radica en la enseñanza de Brentano, donde se le enseñó la lógica de Aristóteles, tiene importancia. Tiene importancia en la medida en que en el segundo momento, ¿no? Va a ser una crítica a eso que le fue enseñado. El primer momento de Freud ante la filosofía podríamos situarlo como un acercamiento entusiasmado y apasionado a través de las enseñanzas de Brentano. El segundo momento estaría situado en una crítica y toma de distancia de lo que le fue enseñado. ¿Cómo pensar esto? Freud tiene textos que son llamados los textos metapsicológicos, ¿no? Donde obviamente vamos a encontrar nombres como lo luminoso y fundamentalmente lo inconsciente. La forma en la que va a pensar la espacialidad en lo inconsciente es el punto a problematizar. Dos pensadores aparecen altamente cuestionados. El primero, Aristóteles, y el segundo, Emmanuel Kant, el que podríamos considerar uno de los fundadores de la posmodernidad. Habría que cuestionar el hecho de por qué se le nombra así, sin embargo, es considerado por algunos
como el fundador de la posmodernidad. ¿Qué es lo que se cuestiona de él? En la lógica de Aristóteles aparece el segundo principio de no contradicción, cuestionado en la medida en que lo inconsciente, uno de los inéditos del psicoanálisis, va a decir que en su dinamismo no hay contradicción. Es decir, que la posibilidad de que sucedan las cosas, por muy imposibles que en nuestro mundo parezcan, en el sueño es realizable, ¿no? En un sueño alguien tiene alas y vuela por los montes, ¿no? Vuela por las calles, y eso dices, no, eso no puede ser, ¿no? Eso no, en nuestra vida ordinaria eso no es. Sin embargo, en el sueño se manifiesta. Y en Kant, el tema de la espacialidad. ¿Por qué? Porque la división tajante que se suele hacer en términos psíquicos es que tenemos algo interno y hay algo externo. Y que entonces está dividido por el proceso que suele restringir y que limita en la espacialidad externa y la espacialidad interna. Freud, al proponer lo inconsciente tal y como se muestra en lo inconsciente, vemos que hay una continuidad entre lo que es interno y lo que es externo. Y esta propuesta no es menor, porque va a ser formalizada a través de un objeto topológico llamado, una superficie topológica llamada banda de Moebius. Este entonces sería el segundo momento, ¿no? El primero se enmarca en un acercamiento apasionado con Brentano y el segundo se enmarca en una crítica dura a aquello que le fue enseñado en su primer momento. Y el tercer momento podríamos situarlo como una toma de distancia radical entre el psicoanálisis y la filosofía, en que para él, para Freud, la filosofía va a representar una cosmovisión y el psicoanálisis va a representar una clínica, un dispositivo que pone a la escucha del otro el principal motor para que consista, ¿no? Para que tenga estatuto. Este último punto habría que pensarlo en varias dimensiones. Yo tomé como referencia un texto de Freud, uno de los últimos, es un texto inacabado. Freud no lo terminó, murió antes de poder concluirlo. Sin embargo, revela claramente en ese texto cuál es la posición del sujeto que se piensa psicoanalíticamente. ¿Cómo podemos pensar a ese sujeto? Si yo digo que en el primer punto hay una diferencia entre el discurso filosófico y el discurso psicoanalítico, una de las tomas de distancia radical va a ser a partir de su noción de sujeto. Este texto se llama La escisión del yo en el proceso defensivo, ¿no? Tuve que traer la cita completa para comentarla, porque es justo lo que va a empezar a marcar como escisión del yo, donde tal vez podríamos pensar una diferencia en las demás clínicas orientadas al yo y la clínica psicoanalítica que no tiene esa dirección o no se rige bajo esa. Voy a leerles un poco de este texto de Freud. Freud empieza diciendo, me ha llamado la atención que yo, joven, está hablando de un niño, con quien décadas después uno trabará conocimiento como paciente analítico, se comporta en el pasado de una singular manera en determinadas situaciones de aprieto. En una época temprana, ese niño que después va a llegar a psicoanálisis, en esa etapa, en ese periodo de su vida, se va a comportar de una forma muy particular. Sigue Freud. El niño se vive ante la exigencia pulsional de satisfacerse y ante la consigna que le reprime hacerlo. Es decir, el niño se encuentra en una disyuntiva. Esto no es muy distinto a lo que sucede en la vida adulta, ¿eh? Es decir, el niño se encuentra ante querer masturbarse, tocarse, y el hecho de suponer que la realidad objetiva le dice, no hagas eso, ¿no? El niño entonces está entre lo quiero hacer, pero me dicen que no lo puedo hacer. Eso es el niño se ve implicado en algo que quiere, pero en algo que no puede hacer. Esto es muy, muy importante porque lo que se escucha cotidianamente es la gente decir, ¿no? A un paciente decir, ya no quiero hacer esto, pero no sé por qué lo sigo haciendo, ¿no? O alguien dice, es que quiero hacer esto, pero no sé por qué no lo consigo. O sea, aparece un elemento que divide, escinde a ello. Pero continúa Freud. ¿Cómo puede responder ante eso, no?
El niño no toma partido por ninguna en particular. Las hace, toma elección por las dos al mismo tiempo. Y este es un tema fundamental en psicoanálisis. Dice, el niño no hace ninguno de esos dos. O mejor dicho, los hace a los dos simultáneamente. Responde al conflicto con dos reacciones contrapuestas. Por un lado, rechaza la realidad objetiva y no se deja prohibir nada, o sea, se masturba. Y por el otro lado, reconoce el peligro y asume la angustia que deviene de él. Pero como se sabe, solo la muerte es gratis, dice Freud. Porque eso que acaba de hacer el niño, esa forma en la que tramitó eso, va a tener sus efectos. El resultado se alcanza a expensas, y aquí se ponen los acentos, de una desgarradura del yo, en que nunca se reparará, sino que se hará más grande con el tiempo. Lo que está comentando Freud es que esa forma de resolver la situación, lo que en realidad hace es escindir al yo, lo divide, y que eso en lugar de restablecerse, de repararse, la ranura se hace que cada vez más grande. ¿Qué es lo que nos está regalando Freud con esa propuesta? Lo que nos está ofreciendo es al sujeto dividido. Lo que hoy escuchamos en los términos de quiero, pero no puedo. Ya no quiero hacer esto, pero lo sigo haciendo. Es que repetí nuevamente y ya no quiero hacerlo. Y lo vuelve a hacer. Esa división es la que nos está mostrando Freud. Esto cuestiona fuertemente la racionalidad que teníamos pensada en la filosofía. Para la filosofía, si pensamos en el hombre universal, estético, racional, en Kant, esto no tiene lugar. El hombre, al igual que con Descartes, el hombre se divide y toma su distancia y su diferencia con los animales porque es un ente racional, es un ente pensante. Pero Freud nos está diciendo, ¿qué crees que sucede? Algo muy llamativo que no va de acuerdo, no tiene consonancia con esa racionalidad filosófica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este punto, esta división del yo, a propósito de que en esta semana se cumplió un año más del nacimiento de Carlos Marx y de Freud. Carlos Marx naciendo el 5 de mayo y Freud creo que es el 6 de mayo, si no recuerdo mal, o al revés, ¿no? No me acuerdo muy bien. Pero dije, tal vez puede ser el pretexto de hacer un enlace del psicoanálisis con la filosofía. En Francia existió un pensador que se llamó Paul Ricoeur y él va a escribir un libro que se llama Freud, una interpretación de la cultura. Paul Ricoeur tal vez es uno de los pensadores más cuestionados por los psicoanalistas. Sin embargo, ¿qué es lo que me interesa rescatar de él? Que él va a nombrar algo que se llama maestros de la sospecha, ¿no? En algunos círculos filosóficos se les suelen citar como filósofos de la sospecha, sin embargo, el asunto son maestros de la sospecha. Justo en este cuestionamiento, en esta escisión del yo, se ha cuestionado toda la racionalidad, se ha cuestionado todas las formas de sintetización del conocimiento y ha hecho del yo la parte más endeble de una persona. ¿Qué punto importante? Porque habría que pensar en todas las prácticas que están dirigidas a reforzarlo, a resanarlo, a disminuir esa ruptura constitutiva, esa desgarradura constitutiva. Ahora, si con esto se cuestiona la racionalidad, voy a tocar en dos tópicos, en dos momentos lo siguiente. El primero, Freud, al hacer la propuesta del psicoanálisis, se coloca como uno de los grandes que ha golpeado el narcisismo de la humanidad. Y segundo, en un tenor distinto, como uno de los maestros de la sospecha. Esta última designación dada por Paul Ricoeur. Pensemos un poco. Freud cuando piensa que está ubicado en aquellos que golpearon el narcisismo de la humanidad, se está poniendo en el mismo estatuto que Nicolás Copérnico y que Darwin. ¿Cuál es la propuesta de Copérnico? Algo que habría que analizar tanto en Darwin como en Freud por sus efectos. Esto tal vez hay que tenerlo en cuenta. Eso se analiza por sus efectos. Copérnico, si bien es cierto, previo a él ya teníamos a Nicolás de Cusa, ya teníamos a Giordano Bruno cuestionando
que la Tierra era el centro del universo, es Copérnico quien lo formaliza. Copérnico llega y dice, hay que pasar del geocentrismo al heliocentrismo. Es decir, la Tierra no es el centro del universo. A estas alturas, para nosotros puede resultar algo absurdo, ¿no? Es decir, bueno, eso lo sabemos todos. El problema es que en esa época se creía que éramos el centro del universo. Que alguien llegue y diga que no somos el centro, sino que somos un planeta más girando alrededor del Sol, sí conmocionó a la humanidad porque dijo, entonces no somos una humanidad privilegiada por el dedo de Dios, somos un planeta más girando alrededor del Sol. Esto, repito, hay que analizarlo por sus efectos. ¿Qué es lo que provocó? Todos los cuestionamientos bíblicos religiosos que se tenían hasta ese momento, ¿no? Obviamente se buscaron los mecanismos para seguir sosteniendo, ¿no? Y aquí hago una pequeña acotación. Lacan, más adelante, va a decir que el verdadero golpe no está dado por Popper, sino que está dado por Kepler. Entonces puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que Kepler, al proponer o introducir la elipse, va a decir que el mundo en realidad gira alrededor de un vacío. Si ustedes quieren fabricar una elipse, van a tener que hacer dos movimientos, poniendo dos puntos distintos y a partir de ahí trazar con un compás, ¿no? Después lo pasan al segundo punto y lo cierran, ¿no? Hay un foco que aparece vacío. Y eso fue lo verdaderamente insoportable según Lacan. Bueno, esto era un pequeño paréntesis. No me voy a adelantar porque voy a llegar a Lacan ahorita. El segundo momento, bueno, en Copérnico entonces ya decimos que quedó cuestionado que seamos un mundo, un planeta privilegiado, que no somos del centro y que somos uno más en el universo. El segundo momento, este segundo golpe al narcisismo de la humanidad fue atestado por Darwin, que si bien es cierto, propone una biología crítica a la que hasta ese momento se había dado, viene a decirnos, ¿qué creen? Al parecer no somos producto de la concepción divina, sino somos efecto y producto de una evolución. Esta tal vez es una de las tesis más cuestionadas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, lo que dijo Darwin es una locura. Sin embargo, insisto en algo que decía hace un momento, hay que analizarlo por sus efectos. Los efectos que condujeron a eso es que entonces empezaron a hacer estudios sobre la evolución. Y entonces se han logrado demostrar cosas que para algunos no es evidente o a lo que no se quieren hacer. El hecho de criticar eso, el golpe está atestado del hecho de decir, pues entonces no somos una creación divina, somos una especie más evolucionada, ¿no? Somos una especie distinta a las demás, pero que no tenemos ningún privilegio ni al ser el centro del universo, ni a ser una creación divina. Para colmo, entonces, en el último momento llega un tal Sigmund Freud. Y Freud va a decir algo que a mí me encanta, no sé, que dice, el yo no es el amo en su propia casa. Es decir, por más racionales, por más conscientes que nos creamos, hay algo que está rebasando a eso. La propuesta de lo inconsciente. ¿Qué es lo que hace Freud entonces a estas alturas? Denunciar lo que podríamos llamar una falsa conciencia. Que incluso en el mismo darwinismo queda cuestionado. La evolución había dicho que hasta nuestras épocas seríamos la entidad más evolucionada, más racional, éramos la cima de la cadena. Freud dice, pues, ¿qué creen? Yo no es amo y señor en su propia casa. Está dividido, está desgarrado y con eso critica la racionalidad humana. Esto es uno de los puntos que tal vez habría que pensar en sus efectos con la filosofía y con todas las disciplinas que se acercaron al psicoanálisis. Con ello está diciendo que hay veces que nos vemos rebasados por lo inconsciente. ¿Cómo poder demostrar eso? Es tan sencillo. Freud escribió un libro que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Quiero decir algo conscientemente, pero me equivoco. Y hay un lapso. No puedo ser el dueño de mi sueño, ¿no? Es que yo quiero soñar con tal cosa y no lo puedo hacer, ¿no? Yo quiero hacer tal cosa y no lo puede hacer. Obviamente, hay algo que está cuestionado y eso es el yo. Este cuestionamiento, esta denuncia a la falsa conciencia es la que puedo pensar para poder enlazarlo a los filósofos de la sospecha. Estos tres pensadores, maestros de la sospecha, son Freud, Carlos Marx y Nietzsche.
Nietzsche denuncia la racionalidad y moralidad cristiana hasta nuestra fe, suponiendo que eso hace del hombre una entidad subyugada, ¿no? Una entidad sometida a los preceptos religiosos. No me voy a meter hoy con Nietzsche, me interesan más Marx y Freud. A Freud ya comenté algunos puntos de él, pero Marx es el que hoy me interesa para hacer el enlace después con Lacan. ¿Qué es lo que muestra Marx? También la denuncia de la falsa conciencia. Aquello que suponemos o que pensamos que queremos puede estar disfrazado, puede estar maquillado por lo que él llama ideología. Entonces, lo que nosotros pensamos que deseamos puede no ser lo que verdaderamente deseamos. Y esto es muy complejo, porque si le preguntamos a las personas, oye, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué deseas? Dice, no, yo estoy muy convencido, convencida que quiero esto. Y después termina descubriendo que no, que en realidad lo que estaba actuando era el deseo de alguien más. ¿No? Alguien dice, no, yo estoy deseoso, es lo que más quiero es un iPhone. Pero tal vez eso esté justificado por el proceso ideológico que se inserta en él. Marx denuncia cómo la ideología funciona. Y va a aparecer un pensador que es de los que más me gustan y de los que luego más suelo citar. Un tipo llamado Marshall Berman, que yo lo nombraría, ¿cómo decirlo? Como el marxista menos marxista que hay en la historia del marxismo, ¿no? Porque tenemos muchos marxistas. Él va a proponer un concepto de modernidad, pero también va a proponer un concepto de hombre. Y este concepto de hombre está dado por la lectura que hace de una obra literaria llamada Fausto. El autor del Fausto es un tipo del romanticismo alemán, Otto Goethe, ¿no? Goethe, ¿no? Para los cuates, pero es Goethe. Escribe este libro en dos momentos, la primera escena y la segunda escena, pero el análisis que se suele hacer, sobre todo este que intenta sostener Marshall Berman, se da en tres momentos. Un Fausto que podríamos denominar un Fausto soñador. El segundo, un Fausto que podríamos denominar amante, un Fausto amante. Y el tercero, un Fausto desarrollista. Esta etapa, esta forma en la que aparece la filosofía suponiendo a este hombre, tiene un tránsito, y ese tránsito es gracias a lo que la modernidad establece. Fíjense, aquí pongo un punto. En el recorrido que hemos hecho de intentar definir algo acerca de la filosofía, el psicoanálisis, el planteamiento freudiano, las posiciones de Freud ante la filosofía, para pasar a la decisión del yo, posteriormente tomar el estatuto de los maestros de la sospecha, Nietzsche, Marx, Freud, y cómo en Marx ahora se desprende una viñeta para pensar lo que podríamos denominar la modernidad. Esta modernidad dada por Marshall Berman bajo una consigna muy particular. Incluso me parece que esto sí lo quiero definir bien como leído. Perdón. Para Marshall Berman, la modernidad va a ser una experiencia vital. Experiencia del tiempo y del espacio. De uno mismo y de lo demás. De las posibilidades y de los peligros de la vida que comparten los hombres y las mujeres de todo el mundo. Lo que podríamos decir es que entonces nosotros, voy a hablar de la entidad mexicana, compartimos cierto estatuto de la modernidad en una experiencia particular de tiempo y espacio. Pero agrega, esa es la modernidad. Ahora, ¿qué significa ser moderno? Si es que nosotros nos sentimos modernos. Va a decir Marshall Berman. Ser moderno es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras. Y habría que pensar si la sociedad ideológica en la que estamos no nos promete aventuras. Poder, alegrías, crecimiento, transformación de nosotros y el mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos. Eso para Marshall Berman sería ser moderno. Tiene implicaciones. Si nosotros pensamos cada punto, parece que la modernidad nos ofrece la posibilidad de aventuras. Nos ofrece la posibilidad del poder, de tener alegrías, de crecer, de transformarnos, de cambiar al mundo. Pero al mismo tiempo, como nos lo ofrece, al mismo tiempo nos está mostrando
toda la posibilidad de destrucción de esos sueños. ¿Qué es lo que genera eso en el individuo moderno? Indudablemente todos los aspectos que conocemos hoy en día. Me siento estresado, me siento deprimido. ¿Por qué? No logro realizar lo que siempre quise. O sea, el complejo de la modernidad, así como nos lo ofrece, al mismo tiempo nos está diciendo que eso puede no ser posible. Y eso implica sufrimiento. Con esto que entendemos ya, podríamos decir que nace el sentimiento de la individualidad. Este sentimiento de la individualidad está muy bien designado, muy bien estudiado por Marshall Berman en estos tres pasajes del Fausto: el soñador, el amante y el desarrollista. ¿Por qué? Porque si nos pensamos en cualquiera de esos niveles, podríamos decir que estamos ubicados en cualquiera. Si nosotros decimos un Fausto soñador, en la primera obra del Fausto, Fausto se mostraba idealista, soñando, representando, imaginando, queriendo alcanzar algo. Él hace un pacto con Mefistófeles. En la obra es el diablo, ¿no? ¿Cuál es la cualidad de Mefistófeles en este texto? Que se puede transformar según la necesidad que presente el Fausto. Esto me parece genial. Esto lo pueden encontrar en un libro que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. ¿Cuál es el asunto? Mefistófeles se transforma según la necesidad de Fausto. El primer Fausto, este Fausto soñador, es aquel que imagina, que idealiza, que pretende, que está en una condición casi alucinatoria de querer conseguir todo. Mefistófeles se lo intenta posibilitar. El segundo momento es el del amante. Fausto se enamora de alguien que se llama Margarita. En el idioma oficial me parece que también se conoce como Gretchen, ¿no? Bueno, se enamora, pero la enamora por medio de los engaños de Mefistófeles. Mefistófeles ahora ya no es aquel que le prometió todo lo que soñaba. Ahora se transforma en joyas, en alhajas, para poder convencer a Margarita que Fausto era la mejor opción. Pero sucede algo muy trágico. Margarita termina embarazada de Fausto. Ella muere, muere su hijo y muere su hermano, y Fausto no deja de pensar que él es el gran responsable de eso. Lo que él termina concluyendo es que esa forma en la que apareció Mefistófeles permitió un lazo, pero un lazo de carácter engañoso. Un lazo atravesado por el gran equívoco que implicaba la noción que tenía Fausto en relación a Mefistófeles. Este segundo punto nos hace pensar ya en el tercero, porque, pongo un punto. Habría que pensar si no este Fausto amante representa muchísimo de las personas que tenemos hoy en día en la vida cotidiana, mediadas por el impresionismo que provoca los Mefistófeles transformados en capital, en dinero, en acumulación, ¿no? Pero bueno, esto pasa a un tercer punto, y este último, el desarrollista, Fausto, manifiesta que quiere construir algo, pero hay algo que quiere construir una gran empresa, un gran emporio, pero descubre que hay algo que lo detiene, algo que lo frena. Y aquello que lo frena son dos ancianos en una montaña. Interesantísimo, porque aquello que lo frena es humano. ¿Qué es lo que hace? Le dice a Mefistófeles: encárgate, ellos me estorban. Mefistófeles se transforma en el artificio para poder aniquilar a los ancianos. Termina quemando la casa y los ancianos mueren. No recuerdo ahorita el nombre de los dos ancianos, pero el asunto es que cuando muere, Fausto se da cuenta que toda la transitividad de su vida ha estado en una condición idealizada, como soñante, en una condición imaginativa, como amante, y en un desarrollista que ha aniquilado la vida de otros. Marshall Berman entonces manifiesta y explica que este sentimiento sería el sentimiento por la individualidad. Lo que solo es para mí, lo que solo soy yo, la autorreferencialidad. Todo que en otros momentos suelo citar como los automáticos: autoestima, autorreferencialidad, autoconocimiento, autorrealización. Lo que en realidad están marcando es que la modernidad ha tenido efectos en la sociedad. Y esos efectos están en función de este sentimiento de individualidad. Soy lo mejor, soy yo, de todo yo.
Pero el psicoanálisis ya mostró entonces que ese yo está dividido, que ese yo está desgarrado. Entonces, ¿qué es lo que podríamos pensar a partir de esto? Los grandes paradigmas de la individualidad, del sentimiento de la individualidad, son el Quijote de la Mancha, Robinson Crusoe, no un solitario, otro solitario, y obviamente el Fausto que acabo de decir. El recorrido que he intentado hacer, si bien es cierto, es a pasos agigantados, ha mostrado fundamentalmente creo que dos temas. Uno, lo que Freud plantea como desgarramiento del yo, ¿no? Esta posición última frente a la filosofía, y dos, que la modernidad lo que intenta hacerte es hacer un establecimiento de esa desgarradura, colocando lo que podríamos denominar sentimiento por la individualidad. Entonces tenemos aparentemente, ¿no? Y digo aparente porque la filosofía parece que lo que intentaba suturar es ese yo, aparentemente dos contradicciones, dos argumentos totalmente distintos. Sin embargo, habría que cuestionar el hecho de cómo la filosofía en su discurso nos muestra una posibilidad de fractura. Para eso, entonces, llegó el último punto, y un psicoanalista francés que empieza su enseñanza alrededor de 1953, ¿no? Su enseñanza como formal, pero en realidad hay muchos aspectos previos, ¿no? En los que él estaba interesado, en el psicoanálisis, y es Jacques Lacan, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Lacan? Híjole, quisiera comentar mucho, ¿no? Pero él, a partir de una propuesta que llama antifilosófica, supone leer la denuncia ontológica dirigida al ser que la filosofía está proponiendo. Es decir, cuestionarla por medio de una torsión. ¿Qué es una torsión? Vamos a pensarlo en términos de grados. Hace poco incluso tenía esta charla con Fernando y comentábamos un poco de esto, ¿no? de topología y de matemáticas. Si lo pensamos en términos para sus efectos, hay gente que suele decir, mi vida dio un vuelco de 360 grados. Y tú dices, bueno, pues llegaste al mismo punto. 360 grados no es llegar al mismo punto. Y alguien dice, no, ¿qué crees que mi vida dio un giro, no, de 180 grados? Dice, sí, el problema con 180 grados es que parece que te opones radicalmente al argumento principal. Antes decías, sí, 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 ahora dices, no, no, no. Sí, o sea, hay un giro de 180 grados. En términos geométricos, en términos de grados, me parece que lo que intenta hacer Lacan es hablar de una torsión a 90 grados. Un pequeño movimiento. Un pequeño golpeteo, un pequeño giro que trastoque cualquiera de las dos nociones anteriores. ¿Por qué considero importante esto? Fíjense el análisis que hace de Kierkegaard a propósito de la repetición. El análisis que hace de los números a partir de Parménides. El análisis que hace de la transferencia a partir del banquete de Platón. El análisis que hace del sujeto a partir del enunciado y la enunciación puesta en Descartes. El análisis que deviene de sujeto moderno a partir de Galileo. Si analizamos cada una de las concepciones, vamos a ver que en la enseñanza de Lacan está de pie, ¿no? De pies a cabeza, la filosofía, presente todo el tiempo. Pero que esa filosofía no aparece en su condición más inmediata como dada, como per se, sino que torcida, sino que leída con cierta interrogación. Para ello, me parece importante entonces cuestionar que de lo que estaríamos hablando ya en la cuestión analítica, a partir de esta propuesta, la relación posible entre el psicoanálisis y la filosofía estaría dada por la antifilosofía. La antifilosofía como un discurso que cuestiona propiamente a la filosofía. La antifilosofía nace como un cuestionamiento en el siglo de las luces a la filosofía. Pero era gente que se oponía a la filosofía, se oponía a la racionalidad. Lacan va a tomar el concepto y va a decir que esta antifilosofía hay que adecuarla, hay que tramitarla por otro registro, y eso está dado por algo que se llama neologismo. El neologismo es una palabra como inventada, pero tiene dos acepciones. Una, un neologismo compuesto, y otra, un neologismo semántico.
El ejemplo de un neologismo compuesto es, por ejemplo, lo éxtimo, aquello que es exterior, pero también íntimo al mismo tiempo. Es compuesto porque tiene dos elementos, lo exterior y lo interior. Vean, una palabra, un neologismo, una palabra nueva, ya requiere, ya tramita otra posibilidad de significación a partir de la conjunción. Pero, por ejemplo, al ser un neologismo semántico, es que la palabra ahora va a significar otra cosa, ¿sí? Semántico. Entonces, la antifilosofía no es una oposición a la filosofía, sino una forma de leer filosofía cuestionando las tradiciones elementales, las tradiciones por las que fue inaugurada y darle un estatuto crítico a esa propia filosofía. Por último, entonces, habría que pensar que si estamos pensando, que si está puesto sobre la mesa el hecho de que estamos criticando el individuo, es que hay que criticarlo en su entidad elemental. Individuo, el individuo de la modernidad, este sentimiento de individualidad, alude en su condición etimológica a lo que no es divisible, a una entidad entera, compacta. Pero si nosotros hemos estado hablando desde el inicio que Freud plantea que hay una escisión del yo, ese individuo en realidad se muestra como dividido y que no es tan autónomo como él cree, sino que tiene cierta función la alteridad en él. O sea, la alteridad en él tiene lugar. Entonces, no es que solo yo y solo yo, sino que tal vez hay algo de eso con el otro. ¿Cómo poder representar esto? La mejor manera que a mí se me ocurrió a partir de lo que íbamos a comentar hoy es por medio de una banda de Moebius. Incluso traje mi banda, aquí está, y traje otra cintita para ver cómo se construye, ¿no? El sentimiento de individualidad podríamos enmarcarlo en los términos de un cilindro. Hay una cara interna, aquí en este caso es la blanca, y hay una cara externa. Esto sería uno. Intuitivamente, si esto lo cortamos por la línea media, nos daría ¿qué? Dos cilindros más pequeños, ¿no? Pero al dividirlo en dos, podríamos decir que se sigue sosteniendo la idea del individuo, porque estos dos nuevos aparecen como nuevas entidades. La importancia que me parece que nos muestra Lacan es que para hacer una banda de Moebius hay que aplicar una semitorsión, ¿no? Un pequeño giro, ¿no? Y tenemos construida una banda de Moebius. La operación fundamental que se suele hacer es cortarla por su línea media. Les anticipo algo. Si nosotros cortamos esto por la línea media, no se hacen dos, se hace una. Sigue siendo una. Esto es un golpe con la intuición, para la intuición. Pero hoy no voy a cortarla por la línea media. La voy a cortar por el borde, cercano al borde. Esto tiene la característica de tener una sola cara, de tener solo un punto de referencia. Omar, Si perdona yo la interrupción. Omar, perdona la interrupción ahí. Para nuestros amigos que no han tenido oportunidad de tener en sus manos una banda de Moebius, ¿podrías acompañar quizá con tu dedo, no sé, hacer un rayón para que se den cuenta cómo se liga, si me haces favor? Sí, justamente iba a ser un trazado. Bueno, si pienso el cilindro, para poder rayarlo por completo por la línea media, tendría que hacer una línea por aquí, despegar y después hacer una línea por dentro, ¿no? Está muy claro, tiene dos caras, ¿no? Tiene dos dimensiones, dos bordes. Bueno, una banda de Moebius solamente tiene un borde y una sola cara. Si yo hago esto en un cilindro, así lo atravieso, ahí, no tiene filo. Si yo lo atravieso así, ¿no? Vean, puedo decir que estoy pasando de un lado hacia otro lado, ¿no? Paso del lado A al lado B. Si yo hago eso en una banda de Moebius, entro por un lado y salgo por el mismo lado. Vean. Esto es un golpe a la intuición, ¿eh? Voy a pintar toda la banda, ¿no? Tomo un punto localizado
y empiezo a pintarlo, sin despegar, ¿no? El plumón. Sigo avanzando. No estoy despegando. Y aquí ya se conectó, fíjense, la parte que estaba acá, ahora con la azul. Sigo pintando, sin despegar. Vean. Y voy a llegar por fin al punto de partida. No necesité despegar el plumón para poder hacer un trazado por toda la parte media. ¿Esto qué significa? Que esto nos muestra la continuidad entre el interior y el exterior. Podríamos abordar más esto, pero no creo que sea el propósito para hoy. El hecho es que decir que entramos por un lado y salimos por el mismo lado nos parece difícil. Sin embargo, lo que esta superficie topológica representa es esa posibilidad. Si le preguntamos a las personas cuántas caras tiene esta superficie, lo más común que suelen decir es 2, porque parten de la idea intuitiva de un cilindro, porque este sí tiene 2 y lo único que hice fue hacer esto, ¿no? Dice, no, son 2 porque es el mismo material, es lo mismo, entonces son 2. Sin embargo, no es así. Un primer corte aplicado a esta banda hace un solo elemento. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar hoy? El psicoanálisis revela la posibilidad de cómo la alteridad opera en el sujeto. Este sujeto desgarrado, este sujeto del lenguaje, alienado al lenguaje, tiene una función específica en relación con el otro. Uno de los primeros planteamientos que va a citar Lacan es yo es otro. El yo no se constituye por mí mismo, sino que el yo se constituye a partir del otro. Esto contradice muchos de los preceptos que la misma filosofía propone. No voy a cortarlo por la línea media, lo voy a cortar por un borde. Y con esto voy a intentar representar la idea de la importancia que tiene la otredad. Lo parto, lo empiezo a cortar por la orilla. Sigo, vean. Quizá no se alcanza a ver tan claramente en la cámara, pero es importante resaltar que Omar, al igual que estaba haciendo antes con el plumón, con el lápiz, ahora lo sigue por el borde. Sí, aquí Exactamente. ya llego al mismo punto, pero del otro lado. Sigo cortando. Ahí aquí para que se alcance a ver. Y llego al punto distintivo. Un elemento anudado con otro. Es decir, aquello que podemos haber pensado que se partía a la mitad y en dos, ahora nos muestra que el sujeto tiene cierta relación con la otredad. El punto tal vez de referencia con esto sería que entonces el yo no es tan autónomo como lo solemos creer. Esta noción de individualidad queda fuertemente cuestionada por el psicoanálisis y que si nosotros pensamos al psicoanálisis en términos de dialéctica, en esta forma en que hay movimiento, alguien llega a psicoanálisis y en el momento inicial de una tesis dice, yo soy esto, yo soy yo. La negación de eso sería, ah, caray, entonces puedo ser otro. O sea, no soy tan yo, creo que había algo de mí que desconocía y entonces soy yo. Para el último, en un tercer momento, decir, claro, soy yo, pero también otro. O sea, hay algo de mí, pero también hay otro. Esta condición de la otredad no aparece en mucha de la filosofía. Y lo que me parece importante señalar en todo el recorrido que hemos trazado hoy es que la modernidad intenta instaurar una forma de pensamiento dirigido exclusivamente a la individualidad, a la homogeneidad, a la generalidad. El mismo tratamiento para todos, lo mismo para todo mundo.
Y el psicoanálisis en dirección opuesta a eso, podríamos decir que apunta exclusivamente a la diferencia, al elemento particular que se muestra en un dispositivo analítico. Y que entonces la toma de distancia a partir de la misma lectura que nos ofrece es que tal vez, y solo tal vez, se pueda pensar que mientras unos están dirigidos a un reforzamiento exclusivo del yo, otros están dirigidos a marcar la división constitutiva de ese yo. Y eso en ocasiones es intolerable para muchos. Pero bueno, voy a dejar hasta aquí mi intervención porque ya vi que me pasé por mucho tiempo. Sí, no, me gustaría abordar más No te, cosas, pensado el no te discurso. preocupes, Omar. Si gustas continuar, sé que hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay una disculpa por las personas que no pudieron conectarse. Evidentemente te pasaremos, eh, no sé si hoy mismo, pero quizá mañana para que lo vean en YouTube, todas las personas lo puedan ver. Aprovecho, hay personas que te mandan saludos. Alo CZ te manda saludos. También un mensaje que tienes de Alondra Cabrera. Hola, buenas tardes. Saludos, profesor Omar. Hay varias personas. Preguntas, de momento no hay. Muy interesante todo esto que abordas de la topología, estos tres golpes enormes que se ha dado históricamente al ego del ser humano, ¿no? Pensándolo como primero la teoría heliocéntrica que mencionabas, ¿no? Después por la teoría geocéntrica, siendo una creación divina, ¿no? Después a pasar a ser un animal más de esta creación, ¿no? El ser racional y supuestamente hasta entonces teniendo conciencia y control de todo, ¿no? Pero como bien dices, el tercer paso es dado por Freud, ese tercer golpe decisivo, por lo menos, bueno, en alguna medida que cambia todo, en el cual precisamente refieres a que el ego no es dueño de su casa, ¿no? Muy interesante, corrido. ¿Podrías escribir por acá, perdón? No, no, es que quería hacer ahí un comentario, justo ahorita que señalabas a Copérnico, me parece que es muy puntual Lacan al hecho de decir que el verdadero golpe lo da Kepler. ¿En qué sentido? En que lo que hace Copérnico en realidad es una sustitución, pasa de un centro a otro, es decir, Sí, quita la Tierra del centro, pero ahora coloca el Sol. el El, sol, el sí, cuestionamiento con eso es que si hay centro, entonces hay yo, hay autorreferencialidad, hay autonomía. Con Kepler y el señalamiento de Lacan al decir que el verdadero impacto es lo elíptico, quiere decir que entonces hay vacío, hay un hueco, hay una llancia y sobre eso el universo está haciendo movimiento. Eso es fundamental, porque la condición de la ausencia va a ser un elemento primordial para mucho de lo que se va a trabajar en topología y obviamente también para lo que se va a trabajar en lógica. Pero nada más que eso. Entonces yo muy preferiría, bien. yo puedo seguir, pero la verdad es que me prefiero que si hay alguna pregunta, algún comentario, mejor comentar sobre ello. Ya van a ser las 8, ¿no? Porque fue mucho tiempo. Correcto. Ok. Ernesto Espinosa Ramírez te manda saludos, te agradece. Gracias, Omar. Guillermo CR, Guillermo Carreño, saludos al profesor Omar. Pero fíjate, curiosamente no hay preguntas, quizá porque muchas de estas cosas en muchas ocasiones tienen ese impacto inicial, ¿no? Esto de hacer la banda de Moebius para algunas personas que nos acompañaron, que no han tenido la oportunidad de tener una en sus manos, pues es muy didáctico, ¿no? Y es extraordinariamente difícil de explicar por medio del lenguaje. Tienes que hacer uso, como tú lo has hecho el día de hoy, muy pedagógicamente, de pues, un recurso ahí que curiosamente es bidimensional, ¿no? O sea, si Sí, juega dos caras, como dices, ¿no? Se puede complejizar muchísimo más esta banda de Moebius, este toro, en una botella de Klein que complejiza todo, pues en una tercera dimensión, ¿no? Pero muy, muy rico esto que nos traes. sí. Yo no termino de entender lo de Kepler, ¿eh? Ahorita te pregunto, perdón. Ah, no, a propósito de la banda de Moebius, tal vez, sí, es un golpe a la intuición, ¿no? Decir que entramos por un lado y salimos por el mismo lado, dices, ¿cómo puede ser eso posible? Es posible. O sea, Por el mismo lado que es otro, ¿no? Aparte, la misma banda lo representa, ¿no? Eh, claro.
Eh, eh, Solo como comentario, por si a alguien le interesa, la rama de las matemáticas que se encarga de ese estudio es la topología, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las matemáticas más tradicionales, a las matemáticas que tienen que ver con números, con cuentas, ¿no? Eso es ciertas matemáticas, ¿no? Las Claro. primeras matemáticas que hay. Las segundas matemáticas son las de la geometría proyectiva, que ya se encarga de analizar y estudiar las sombras, las proyecciones, ¿no? Y la última, la primera es estrictamente cuantitativa. La segunda es medianamente cuantitativa y cualitativa, pero la topología es estrictamente cualitativa. Está por fuera de cualquier designación numérica, métrica, no tiene, esas matemáticas no tienen lugar, los números no tienen lugar ahí, ¿no? Se encarga del análisis del espacio, de las superficies, bueno, tal vez creo que me precipité un poco, pero en efecto, estudiar topología es ir contra la intuición, es ir totalmente con aquello que tenemos ya establecidos en las nociones de espacio, de tiempo, es habitar en otra, voy a utilizar lo que comentabas ahorita, Max, dimensión, ¿no? La dimensión y la Exactamente. temperatura de Yo Moebius quita nuestro tiempo. estaba pensando, como lo decías, es dar otro giro, ¿no? Es dar otro giro diferente. Antes de que dijeras esto de la banda de Moebius y ver lo interior, lo exterior, estaba pensando yo en una espiral, ¿no? Decías, hay personas que dicen, mi vida dio 360 grados y como bien mencionas, pues regresan al mismo lugar, pero si le metemos una bidimensionalidad por ahí, si vemos este giro de 360 grados, podemos hacer, digamos, visto desde un lado, como una espiral, como tal cual, una escalera de caracol, la cual asciende, se da 360 grados, que está en el mismo lugar en relación a un círculo, pero es de una dimensión, pero si tiene dos dimensiones, regresas al mismo lugar que no es el mismo lugar. Es curioso. Sí, habría que agregar a ello que tal vez uno de los puntos de referencia en el psicoanálisis es que en la repetición está la diferencia, ¿no? Es Exactamente. que la gente suele manifestar, ¿no? Alguien manifiesta que dice, es que otra vez hice lo mismo, ¿no? Otra vez repetí, otra vez hice lo mismo, ¿no? Se suelen recriminar como si eso fuera algo muy malo. Indudablemente está considerado como malo por la modernidad, porque al ofrecernos todas las garantías prometidas, tal Claro. como comentaba la charla, obviamente ve eso como algo malo, como algo que no tendría que ser, como algo. En el psicoanálisis se le da cabida a eso. Lo que se escucha es que en esa repetición está la diferencia. Es correcto. Me Pero parece, si lo permites, a ver qué opinas, en algún sentido, esa es la vida, digamos, no podemos decir de manera general. Es decir, no es un avanzar continuo como la posmodernidad lo implicaría, que es un imperativo categórico, avanza, 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 crece, genera, etcétera, sino es avanzar, entender algo, después darte cuenta que no lo has entendido, regresar. Y repasar, es decir, pasar muchas veces repitiendo las cosas hasta que en algún momento, como videojuego, entiendes el truco y subes de nivel, ¿no? Así es esto, es una espiral continua. Es muy interesante lo que dices. Déjame, me permito leerte algunos saludos. sí, Tienes muchos saludos. Alexa Rivero, muy claro todo lo que comenta, profesor. Abraham Ictantecutli Fernández. Yo tengo una pregunta. Dice Abraham, ¿qué similitud habría entre el trabajo que abordaste con la banda de Moebius y los toros entrelazados? Te manda también Abraham saludos. ¿Qué nos dices, Omar? híjole, ya no me quería meter en más topología, ¿eh? Entonces, pero bueno, comento algo brevemente que Ok, ¿no? Tal vez sería una superficie topológica que mostraría la noción de deseo, ¿no? Cómo circunda el deseo, ¿no? Un toro se fabrica a partir de dos elementos, algo que se llama generatriz y otra que se llama directriz. Lo genial del toro me parece que es que está dado por cómo una ausencia, a ver si me doy a explicar, a ver, cómo una ausencia tiene presencia y cómo a partir de una claro. sustracción, el toro se completa. Ahora,
el hecho de los toros abrazados, lo que intenta, uno de los elementos a poder leer en eso es la cuestión del deseo del otro. Aquello que yo demando parece deseo del otro. O sea, si pensamos los dos toros, ¿no? Así, pensado así, el deseo de uno es el deseo del otro. A veces yo demando algo, pero en realidad esa demanda no es propia, sino proviene del deseo del otro. Y ese deseo del otro se convierte en demanda de uno. Entonces, obviamente, eh, le digo, no quiero meterme en tanta topología, pero esto puede explicar muchísimas cosas en cómo el síntoma aparece en la clínica, pero además también creo que es una forma muy, muy clara de cómo podemos diferenciar una necesidad a una demanda, ¿no? Perdón, una necesidad a la cuestión del deseo. Pero nada más voy a comentar hasta ahí, ¿no? Eso sí creo que requiere muchísimo más tiempo para poder explicarlo. El toro es una de las Eh, superficies más llamativas, ¿no? Sí, En mi impresión. Junto a la botella de Klein, tiene, junto a la Ghost Cup, ¿no? claro, Junto a la superficie de Boy. O sea, ahí podríamos llevarnos otras horas, pero no me voy a meter más. claro. Si me permites decirlo, Omar, pues tienen, digamos, tienen sus enredos, ¿no? Ahí jugando con el lenguaje y la tridimensionalidad, cómo están entrelazados. Nada más detalle. Marx es del 5, Freud, no, perdón, primero Freud es del 5, Marx es del 6 Ok. de mayo. Ahorita me acordé por lo que decías Sí, hace no, rato. por eso justamente trataba de plantear ahí algo en relación a lo que se conmemoró en esta semana. Conmemoró es un decir, ¿no? Porque en realidad creo que nadie lo festejó. Claro, No había por qué festejar, no, ¿no? Pero sí, recordé. claro, pero lo recordamos en algún sentido, ¿no? Por lo menos vemos ahí y nos hace pensar más sobre su obra, por lo menos en lo personal estoy seguro que también a ti. Eh, María Guadalupe Castañeda Martínez, felicidades, profe Omar, y gracias. Yas González, también saludos, profesor Omar. Jocelyn TC, saludos, profesor Omar. Muchos de los alumnos los pusiste ahí. Si no ven el webinar, les ponemos punto menos. No, no es cierto. Ya. Eh, Nor- Norma Arcos, pero en ese giro de 360 el hombre vive experiencias. El regresar al mismo lugar significa que lo vivido no valió la pena. ¿Qué opinas de esto que nos comenta Norma, Omar? Ay, no entendí la pregunta. Estaba Ok, buscando, no es los un vi. comentario que hace Norma Arcos, te lo leo, a lo mejor no lo leí de la mejor forma. Dice Norma, pero en ese giro de 360 grados, el hombre vive experiencias. El regresar al mismo lugar significa que lo vivido no valió la pena. No, no necesariamente eso, no. No, no sé si agotarlo en los términos de si valió la pena o no. Bueno, yo no intentaba referirme a eso, más bien Claro, trataba de ocupar a veces que se suele vivir como en cierta estabilidad y como si no hubiera funcionado nada, pero indudablemente no creo que sea claro. nada, no, no, no. Yo creo, yo creo y haciendo utilidad de lo que nos estás aportando hoy, yo creo que no podemos regresar a lo mismo. Es decir, si regresamos al mismo trabajo, si regresamos con la misma pareja, si regresamos a la casa de los padres, qué sé yo, si regresamos a un lugar, no podemos regresar al mismo tiempo, al mismo espacio, no seríamos nosotros, esa pareja no sería aquella pareja que dejamos, ese trabajo, aunque fuera el mismo trabajo, en realidad no es el mismo trabajo. Ese es muy parecido a esto, no podría ser exactamente lo mismo. No sé si estés de acuerdo en esto que apunto yo, Omar. Bueno, sí, no, no podría ser lo mismo, indudablemente, no. Eh, Ok, a ver, voy a tomar un punto, ¿no? A mí me gusta mucho cómo aparece el concepto de repetición en Kierkegaard. En los textos ok. como Temblor, el concepto de angustia, son textos que me parecen capitales, que la forma en la que lo analiza y que me parece que está muy presente en Freud, ¿no? O sea, creo que Freud ahí, la verdad, se lució, ¿no? Hizo algo genial. El hecho de pensar que esta aparente obviedad en que un elemento se repite y se repite y que es igual, es en realidad un equívoco, ¿no? No tiene nada de igual, ¿no? En realidad la diferencia está puesta en juego, solo que no es escuchada. No, tal vez podría acotar. Concuerdo plenamente. Muy bien, Obviamente, Omar. Muchísimas gracias.
Hay otros conceptos de diferencia, ¿no? Uno está, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, como de Deleuze y Guattari, pero obviamente tiene su diferencia, ¿no? Con la propuesta psicoanalítica. Tampoco me voy a meter ahí. Para los que estén interesados, eso algo lo voy a trabajar el 20 de mayo en otra invitación en una página de Hipatía de Alejandría, en Morelia, pero bueno, ahí después se lo haremos. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, Omar. Ahí estén atentos a las redes sociales de Omar, que ahorita nos va a participar. Y finalmente, mira, un comentario de tu querido amigo Fernando Martínez Estrada, quien también nos manda saludos. Dice, bueno, cada superficie permite acercar el dinamismo de cada estructura y planos que funcionan en el sujeto y su relación con los registros, lo que hace diferente a Moebius de la botella de Klein. Ok, muchas gracias, Fernando. ¿Algo que quieras comentar de lo que nos comenta a su vez Fernando? Podríamos, sí, justamente, ¿no? Hay diferencias en las superficies, ¿no? El establecimiento, por ejemplo, de la banda de Moebius es para pensar la interioridad, exterioridad de lo inconsciente, la botella de Klein para pensar cómo una demanda se modifica, el cross-cap, el fantasma, ¿no? Sujeto con el objeto, no sé cuál, ahí se me está yendo, el toro, la cuestión de la demanda y el deseo, la superficie de Boy, un trazado con los registros, simbólico, imaginario, real. Sí, sí, claro, sí, hay unas diferencias que son fundamentales, que sí podríamos estudiar, pero creo que eso ya excede. Bueno, sí, o sea, sí pienso que sería importante, ¿no? Eh, Excelente. sí, Mil sí. gracias, Omar. Janis o Yanis, perdón, no sé cómo se lea, Falsamusa, Yanis, Falsamusa, comenta, sin embargo, tras estos tres fuertes golpes al ego humano, considero que Kant recuperó mucho de ese egocentrismo al señalar que el tratamiento de la realidad debería hacerse como si fuera puesto para nuestro entendimiento. ¿Qué opinas, Omar? Te pregunta Yanis o Janis Sí, Falsamusa. sí, Muchas gracias. me parece que es muy preciso el comentario, ¿eh? En realidad, ¿qué es lo que hace Kant? Kant va a modificar toda la forma en la que se sintetiza el conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, había cierta fractura ya planteada desde Descartes, Kant lo que va a hacer es que va a modificar la forma en la que se conoce, ¿no? Previo a él, estaba establecido un debate casi eterno entre los racionalistas y los empiristas, ¿no? Racionalistas de la talla de Descartes, de Leibniz, de Spinoza, con los grandes empiristas de la época que fueron David Hume, Berkeley, John Locke. La tensión estaba situada en decir cómo conocemos. ¿Conocemos mediante la razón o conocemos mediante los sentidos? ¿Qué es lo que viene a decir Kant? Kant viene a decir, están perdiendo el tiempo en eso. La pregunta que habría que establecer es hasta dónde conocemos, hasta dónde podemos conocer. Al intentar, cuando establece Kant la pregunta de hasta dónde podemos conocer, deja de lado si es racionalismo o empirismo. Podríamos decir que funda lo que se llama el apriorismo o también el criticismo. Pero esto lo que significó es que la forma en la que se va a sintetizar el conocimiento está mediada por los juicios. Y esos juicios serían universales, ¿no? El juicio a priori, el juicio posteriori, el juicio analítico y el juicio sintético, lo que mostrarían es que en realidad, me parece que es excelente el comentario, ¿no? Kant presenta un intento de suturar aquello que fue dividido, ¿no? Aquello que fue cuestionado. En Kant aparece una muestra muy fehaciente de la, ¿cómo decirlo?, de la incomodidad que le presentaba a la humanidad la posibilidad de pensarse dividido, escindido, cuestionar. Sí, Kant indudablemente también es uno de los pensadores más importantes. ¿Qué es lo que lo salva, digamos, del relativismo subjetivo? Que las categorías que propone son universales, ¿no? El trascendentalismo, la crítica de la razón pura la estética trascendental es algo de carácter universal, ¿no? Eso lo salva del relativismo subjetivo. Y en efecto, estoy totalmente de acuerdo. Analizar los juicios en Kant es una respuesta a intentar estructurar la decisión. Finalmente, Abraham Mictlantecutli Fernández nos pregunta, estoy entendiendo que el giro de 360 grados es una alegoría de cómo se está posicionando el sujeto, no tanto como experiencias vividas. ¿Estoy correcto? Dice Abraham. Gracias, Abraham, por preguntar. ¿Qué opinas, Omar?
Y bueno, ahí habría una posición del sujeto, indudablemente. Sí, ahorita que leía, ¿no? Que escuchaba que decían experiencias vividas, si hay algo que quedó fuertemente cuestionado es la cuestión de la experiencia. Si algo que quedó fuertemente eh, entramado fue la cuestión de la experiencia. Desde que se escribió el discurso del método y las meditaciones metafísicas, si hay algo que aparece en escena sin mucha relevancia es la experiencia. ¿En qué términos? En que justo lo que plantea Descartes es que si habría algo de qué dudar, es lo que nos ofrecen los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son engañosos. En esos términos, el punto de la experiencia es algo que habría que dejar o tamizar muy detalladamente, ¿no? Porque no es lo mismo una Claro, experiencia sensual, con sensual no me refiero a algo sexy, sino con la experiencia sensual en términos fenoménicos, en términos de sensaciones, a una experiencia claro, formalizante por la que se dispone en un psicoanálisis, ¿no? Son niveles de experiencias claro, distintos. totalmente. Que si me lo permites, Omar, ahí tendríamos que ver en alguna medida tiene que ver con la realidad psíquica, es decir, aquello que es experimentado por el sujeto, como lo plantea Freud, diferente de una realidad objetiva, es decir, de algo medible y pesable por la física, ¿no? Una persona Eh, alucina y tiene efectos en su psique, aquello que alucina, si, aunque aquello que alucina no está en el medio ambiente, digamos, ¿no? eh, Interesante. el texto de la escisión del yo, que retomé, me parece que es genial e ilustrativo en la medida en que posibilita pensar cómo aparece la realidad objetiva y la realidad psíquica en constante comunicación. No tengo manera de representarlo, pero me parece genial el hecho de cómo comunica a las dos, ¿no? Es decir, algo de lo que muestra también la banda de Moebius es que aquello que pensamos muy íntimo, muy escondido, está fuera. Y aquello que está fuera, al mismo tiempo, muy en el exterior, en apariencia, en realidad está dentro. Ese movimiento de ir y venir, que creemos tan oculto, creemos tan escondido, en realidad se está mostrando. El hecho de hablar de superficies es que implica lo que la misma palabra dice. ¿Cómo es una superficie? Una superficie es justo el límite entre lo afuera y lo adentro. Entonces, en la decisión del yo, la realidad objetiva y la realidad psíquica, Freud la deja ver muy bien en constante comunicación. O sea, no hay nada ni tan interno, no hay nada ni tan externo. Eso creo que me parece vital. Lacan, en el seminario del 64, de los conceptos, los fundamentos del psicoanálisis, que es como la traducción, ¿no? Miller la tradujo como los 4 conceptos fundamentales, sin embargo es los fundamentos del psicoanálisis, lo inconsciente, repetición, la transferencia y la pulsión. Va a citar, creo que de manera muy precisa, que aquello que denominamos psíquico aludiría a lo psíquico, en función de la psique y el automatón, ¿no? Eso podría ser tema para discutir posteriormente, ¿no? Pero creo que sí sería importante eso, ¿no? Eh, porque el hecho de pensar, creo que en el psicoanálisis hay noción de interioridad mental, es un gran equívoco que estuvo alimentado sobre todo por la psicodinámica y por muchos procesos, escuelas, modelos psicológicos. El psicoanálisis no tiene concepto ni noción de interioridad mental. Eso es muy importante, porque a veces se suele confundir y entonces las dos tópicas, ¿no? La primera y la segunda tópica, son leídas a la luz de cierta interioridad, ¿no? Interioridad mental, ¿no? Y la verdad es que no. Freud no aparece, ¿no? Sí, en Freud, que luego es cuestionado por eso, pero no está en Freud, mucho menos en el. Ok, muy interesante, Omar, muchísimas gracias, pero como siempre tenemos que dejar cosas en el tintero. No, Omar, pues no queda más que nuevamente agradecerte, porque ya nos pasamos un ratito, entonces en un ratito seguramente nos llamará al juicio de realidad ahí personificado nuestros pacientes para las consultas que tenemos que dar todavía, yo sé. Eh, pues no queda más que agradecerte. Omar, tus redes sociales, tu celular, si quieres dar los medios de contacto, tu correo, para que quienes quieran contactarte. no, pues
Ahí pueden seguir a la página de Colectivo Subversión del Sujeto. Ahí continuamente estamos haciendo charlas, están haciendo mucho debate, se está comentando muchísimas cosas en materia de psicoanálisis. Muchos de los temas que hoy traté de esbozar son comentados. Hay tertulias, hay coloquios. Entonces, bueno, eso lo pueden buscar ahí la página y ahí seguramente encontrarán muchas cosas. ¿Sí? De acuerdo. Pues Tengo nada más. muchísimas gracias nuevamente, Omar. Muy bien, déjenme platicarles tantito de un evento que vamos a tener nosotros. Se trata del curso taller Manejo de Emociones en la Pandemia. Van a ser 10 sesiones, tenemos 2 horarios, quien guste inscribirse, se va a entregar constancias con valor curricular. Van a ser el primer horario los sábados a las 5 de la tarde y el segundo los domingos a mediodía. 10 sesiones, 2 horarios, sábados 5 de la tarde, domingos mediodía. Curso taller en línea, pueden darse cuenta de los costos, los requisitos, etcétera, en alguna de nuestras páginas. Y no queda más que agradecerles también a las personas que hicieron favor de seguir la transmisión. Nuevamente, muchas gracias, Omar. Después también estará por acá, ya prometido, Fernando, otro colaborador del colectivo, a quien también tendremos un recibimiento grato por acá. Que pasen una excelente noche a todos, estén pendientes de nuestros eventos. Muchas gracias, Omar. No te desconectes tú. Sí cortamos transmisión, Giselle, si me haces favor. Excelente noche a todos. Muchas